Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Es un placer saludarlos. Definitivamente los emprendedores tienen una garra muy especial, tienen una forma de ver la vida bien particular, tanto que yo digo que son fácilmente identificables, o tienen ese algo, tienen ese plus, o definitivamente no lo tienen. Hoy en Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a ustedes que nos están viendo a través de YouTube o quienes nos están escuchando a través de Cámara FM 95.9, pues lo que queremos es traerles la historia de un emprendedor del sector gastronómico, dueño de un negocio que en sus pocos años de historia pues cada vez va cautivando más paladares, atrayendo más amigos hacia una experiencia que es muy singular, una experiencia que reúne buen paisajismo, que reúne música, que reúne iluminación, locales donde el mobiliario juega un papel muy importante, una apuesta estética contundente, clara, destacable. Todo eso también en función de poner el reflector, de destacar un producto que ha sido tradicionalmente un producto popular, los famosos palitos de queso o palitos de queso con guayaba, en fin. Y este personaje lo que ha hecho es reinventar ese producto de la gastronomía no solo colombiana sino latinoamericana y volverlo el rey, volverlo la estrella. Y en torno a ese palito ha creado toda una experiencia muy contundente y pues es Felipe Aguirre, nuestro emprendedor, nuestro empresario invitado hoy de Clase Empresarial. Felipe, qué gusto. Nacho, muchas gracias por venir aquí a nuestro programa. Hacía unos buenos meses te estaba siguiendo la pista y decía qué rico tener a Felipe acá en nuestros micrófonos y en esta cámara. Muchas gracias por la invitación. Es con todo el gusto. A ver, sos papá de Lepalito, pero también papá de Camila y de Julieta, hijo único de arquitecto de Bolivariana. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Cómo un arquitecto termina reinventando y cogiendo un atajo maravilloso de un producto como un palito y lo volvió Le Palito? Mira, hay dos características que mencionaba un arquitecto muy reconocido que se llama Norman Foster, y en una entrevista él decía que para ser arquitecto había que haber muchas características, pero había dos que no podían faltar. Y esas dos características van de la mano del emprendedor, casualmente, que son la curiosidad y el optimismo. Entonces, cuando uno es curioso y cuando uno es optimista y piensa que las cosas se pueden mejorar y que van a salir bien, pasa y llegamos a Le Palito. ¿Cómo llegamos a Le Palito? Porque desde hacía 15 años yo venía trabajando con otros proyectos gastronómicos y terminamos queriendo hacer mejor la pastelería que ya existía. No queríamos hacerla con margarina, sino que la queríamos hacer con mantequilla. Con mantequilla. Y eso es un reto. Solo eso, solo ese cambio ya supone una cantidad de esfuerzo. Sí, los ingredientes y la técnica. ¿Cierto? O sea, es como en la arquitectura. Aquí la arquitectura y la gastronomía se funden y se lleva la arquitectura a un palito de queso, sin pretensiones, básicamente cómo hacerlo mejor de lo que ya existe. Entonces no queríamos que fuera frito, con este cuento donde cada vez somos más conscientes de la alimentación, entonces le apostamos a no tener margarinas, a utilizar mantequillas, pero al utilizar mantequillas necesitamos espacios con temperatura controlada. Y no solo eso, sino que la diferencia entre la margarina y la mantequilla, la diferencia es entre 6 y 7 veces. Y eso no lo sabemos, porque no somos conscientes, porque muchas veces no somos nosotros los que mercan los papás. Y bueno, eso es otra historia, pero decidimos hacer de un producto popular y lo llevamos jugando con los ingredientes, como hablábamos, a un nivel, entre comillas, de alta cocina, ¿cierto? Porque el hojaldre en sí es de técnica y de ingredientes. Decís jugamos.
Y decir jugar con la comida, eso es como complejo, ¿cierto? Sí. Como que es un contrasentido, pero en realidad pues, hay ahí todo un laboratorio, hay toda una experimentación. Perder el miedo a equivocarse. Esto es un proyecto joven, es un proyecto que tiene 5 años largos, donde cuando empezamos con el desarrollo hicimos 38 diferentes palitos. Entonces jugábamos primero con el contenedor, desde la arquitectura, y después con el contenido. Y empieza uno a jugar con esos ingredientes, a equivocarse, a darse cuenta qué pasa con el producto en el horno, porque no es un producto que simplemente es uno y lo abrimos y después le metemos el relleno, sino que el producto es un plato, es una elaboración donde hay subrecetas para que ese producto que tú te llevas a la mesa tiene un montón de mise en place, o sea, lo que está antes de. Escuchándote, Felipe, voy comprendiendo por qué uno llega al Epalito, que a propósito, son 2 o 3, ya nos especificarás bien, nos detallarás bien, 2 o 3 locales los que tenés actualmente, me imagino que el proyecto es mucho mayor, mucho más expansivo, pero están ubicados en unos lugares poco visibles, pero una vez los localizas y una vez sabes y los identificas que estás allá, entras a una experiencia auditiva, visual, sonora. Ahí hay una experiencia completísima. Y comprende uno también por qué no te cobran 5.000 pesos por un palito, o 3.000 o 4.000, sino que te cobran, 15.000. Pero entiende uno todo lo que hay ahí detrás, ¿cierto? Sí. El reto que tenemos como empresarios en Le Palito es comunicarle a la gente todos esos detalles que hay detrás de ese producto. Porque pues palito de queso se convirtió en un genérico. Claro. Y nos tenemos, pues, o sea, estamos acostumbrados a que el producto tiene un precio, pero cuando tú decides hacerlo mejor es un reto, porque si tienes mejores ingredientes, pues obviamente, como dicen los abuelos, del cuero salen las correas. No podemos pretender tener buenos ingredientes que son costosos. Como les decía, la mantequilla y la margarina son el día y la noche, no solo en precio, sino en manipulación. Y así los rellenos también. Por ejemplo, para mencionar uno, el palito caprese que tiene pesto, pero el pesto es una subreceta que tiene aceite de oliva. Y entonces uno no ve el aceite de oliva, está dentro. Y entonces muchas veces el reto es comunicarlo, contarle a la gente, pero cuando la gente lo prueba y se arriesga, se sorprende. Y ahí es donde hoy todo que tenemos más de 20 diferentes palitos, claro. Pues hay un reto con el precio. En Medellín crecimos con la arepa, no tenemos cultura de hojaldre ni de pan, como lo hay en otros lugares del mundo. Entonces la arepa es buena, bonita y barata. Y bueno, es un reto pues que la gente se aventure a probar cosas distintas con un producto tradicional. Me has mencionado no sé cuántas veces la palabra reto, y es que la pila, la resma de retos es inmensa. Comencemos, por ejemplo, retos. Vos como arquitecto, antes habías trabajado en otras cosas, antes hubo experiencias distintas al Epalito. Ese Epalito, esa experiencia física y multisensorial de estos restaurantes, ¿es el resultado de algo que te lo imaginaste así o fue evolucionando hasta llegar a esto? Es un proyecto, como te decía ahora, es un proyecto infinito. No es un proyecto a corto plazo, es un proyecto que se construye y que nunca deja de estar en construcción. Por eso, esta aventura tiene muchos componentes, ¿cierto? Es un proyecto intuitivo, no muy planeado, es un tema que va como saliendo en el camino y uno va, si se da cuenta, si uno es consciente, ¿cierto? Uno empieza a construir y se va dando cuenta. Yo en mis conversaciones le digo a las personas que yo trato de no tener agenda para que me pasen cosas inesperadas. Y eso en el empresario es difícil porque el empresario siempre tiene agenda. Claro.
¿cierto? Claro. Siempre tiene la cita y después lo otro. Y Y casi que lo esgrimen, ¿cierto? es lo primero, Entonces, es la credencial que saca ¿cierto? la agenda, ¿no? Claro, yo tengo, vení a ver dónde te abro un espacio. ¿Dónde te abro un yo espacio? trato de no ocuparme demasiado, tengo mucho para hacer, Ujú. pero trato de no tener una agenda muy estricta, sino muy abierta para que me pasen cosas inesperadas. Y en ese orden de ideas empezamos a construir un proyecto de manera intuitiva, donde decidimos coger ese producto que era el más vendido cuando empezamos a hacer la pastelería nosotros mismos. De los productos de pastelería que hacíamos, el palito de queso era el más vendido. Ajá. Entonces yo dije, Dijiste, ahí hay algo especial. hice un comentario. Ajá. Le dije a una de las niñas que ya llevaba mucho rato con nosotros, Clarita, entonces dediquémonos y hagamos palitos de todo. Y me fui con esa idea y de cómo hacerlo mejor. Precisemos, ahí no se llamaba Le Palito, o No, sea, estabas en otra cosa muy yo distinta. estaba en otro proyecto gastronómico. De hecho, la pastelería era para llenar la mañana y la tarde de otra propuesta gastronómica que teníamos. Ok. Pero empezó a coger fuerza en la medida que nosotros empezamos a hacerlo mejor. Y cuando de toda esa pastelería, que estaba limitada a las formas geométricas, para poderlos identificar cuando los tenés crudos, entonces el redondo es esto, el cuadrado es esto, el palito obviamente tiene forma de palito, el triangulito, el medio círculo es una empanada, y entonces arriesgarse a coger una forma, un contenedor con distintos rellenos, es casi que un ejercicio de diseño, ¿cierto? ¿Cómo lo identificas? ¿Cuáles son los toppings? ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces, mira que empieza uno con el producto, pero entonces como arquitecto no puedo pensar en el producto sin un Solamente. lugar, sin espacio. Claro. Entonces ahí es cuando uno empieza a trabajar en el producto, pero también cómo lo sirvo, dónde lo sirvo, el entorno, el paisajismo, la música. Y Le Palito, ese le hace un guiño a la cocina francesa. Claro, nosotros no somos franceses, no tenemos esa pretensión, esto es una colombianada en el buen sentido. Pero finalmente vuelve el juego, sí, estás jugando hasta con el nombre. Estamos pasando bueno. Claro. Eso es muy paisa, ser intuitivo, arriesgarse, y entonces ahí empiezan a pasar cosas. Entonces está el ingrediente de la arquitectura, está la curiosidad, está el producto con el cual queremos trabajar y empezar a desarrollar. Somos un equipo, no soy yo solo. Háblame de siempre hablamos en tercera persona. ¿Quiénes te acompañan? Un montón de personas, desde la ingeniera de alimentos, las cocineras, que todos los días están dando ideas, viendo cómo hacemos para que, si tenemos, porque el objetivo mío era, yo quiero mucho relleno y de calidad. Pero cuando el producto va al horno, se revienta y empieza uno, ¿cómo hacemos para que eso no pase? O ¿cómo hacemos para que cuando mordas llegues más rápido al palito? Son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. O sea, uno le puede meter toda la ciencia y todas las intenciones y todas las metas o los retos a un palito de queso. Mírame, contenedor, contenido, cómo llego más rápido, cómo le doy más cantidad. El palito de arequipe, por ejemplo, yo que soy arequipe... arequipero furibundo. Sí, o sea, lover, como dicen por ahí. Ya no le cabía más arequipe y se reventaba y se reventaba y se reventaba. Yo soy de los que pide una oblea de arequipe, no me como una oblea todos los días, pero cuando me la como quiero comer que tenga buen arequipe. Entonces échamele 2.000 pesitos más de arequipe. Ya no le cabía más cantidad de arequipe al palito y decidimos ponerle arequipe por fuera, extra, dentro del mismo precio. No le subimos el precio para que bañes el palito y sientas el relleno desde afuera. Wow. Entonces empieza uno a jugar como con esas... No, es peligroso. O sea, hay un quienes no hayan todavía descubierto a Le Palito, les digo que se están perdiendo de una gran experiencia. ¿Qué hay de cierto, Felipe, en que también de alguna manera fueron sitios que creaste para encontrarte con tus amigos, para hablar de otros negocios? Vos sos arquitecto, desplegás otro tipo de proyectos, y esta era casi como una excusa personal para conversar. Vos sos un gran conversador. Pues sí, me gusta conversar, me gusta socializar.
No tengo muchos amigos, pero socializo y me encanta servirle a la gente, y a eso voy. Entonces yo, viviendo cerquita de uno de los locales, decidí encontrar un espacio para reunirme con mis clientes a mirar proyectos de arquitectura, y ese fue el proyecto de la Loma de Benedictinos, que fue digamos que nuestra tienda insignia, porque ya no estábamos en una pequeña zona de comidas cuando empezamos con el primer local en un edificio empresarial, sino que encontramos un espacio completamente disruptivo, un local en el primer piso de un edificio residencial. De apartamentos. Completamente. La zona es solo residencial. Es una loma en el límite entre Envigado y El Poblado, con muy pocos parqueaderos que no eran nuestros, sino de los parqueaderos de visitantes de unas casas que se los alquilamos. Y bueno, era un reto de tener una cocina casi que un centro de producción, y ahí fue donde empezamos a mejorar esa experiencia, ¿cierto? No, son un montón de anécdotas que hay detrás de Le Palito, y pues obviamente nunca paramos, o sea, nunca pensamos que ya lo logramos, siempre estamos buscando cómo hacer mejor el hojaldre. Hoy en día hay 3. Sí. Pero supongo que no te vas a quedar con eso, que tu ambición es distinta. ¿Qué estás pensando con Le Palito? Inicialmente, cuando empezamos con el local de Benedictinos, que fue el segundo, pero el primero en gran formato, con terrazas, con aire libre, con el clima de Medellín, que es maravilloso, donde llueve 3 veces al día, pero también hace sol 3 veces al día. Entonces, para llegar hasta allá a muchas personas que iban desde Laureles, que se tenían que chupar el taco de la transversal inferior. Entonces decidimos abrir otro local buscando, más que montar otro negocio, fue cómo acercamos el formato a la gente. Y ese ha sido como el objetivo, venga, busquemos cómo acercamos este formato que vale la pena que la gente lo conozca, y cómo lo llevamos a todos lados. Obviamente la caja es... cuando uno empieza a aterrizar como empresario, porque uno como arquitecto no es administrador, te lo decía ahorita, no es financiero, no es comunicador, entonces ahí empiezan otros retos para que eso empiece a funcionar y empiece, digamos que todo a funcionar como un engranaje, como un ejercicio de fábrica, ¿cierto? Entonces, no, pero ¿dónde queremos? No es gratuito, que se llama la fábrica de la felicidad. Se llama no es así. Gratuito, claro. Y queremos llevarlo a todos lados. O sea, lo queremos llevar ¿Lo vas a sacar por todo el país, Uh-huh. donde se pueda, donde salte la liebre. Mírame el tema tan intuitivo. Es entender dónde puede llegar a funcionar. Pensamos que obviamente en Bogotá puede funcionar, el clima frío, tenemos café, tenemos vino. Entonces vos vas, cosas como esa, como un palito de queso azul, lo puedes maridar con una copa de vino. ¿Quién pensaría que vos puedes cenar y tener una experiencia de alto nivel con un producto corriente? Cotidiano, claro. Absolutamente. Sí. Entonces uno empieza a crear espacios y a crear experiencias. Entonces, por eso, otro de nuestra, porque a mí me preguntaban, ¿y cuál es tu perfil de cliente? Yo les decía, es que un palito de queso es para todo el mundo, ¿cierto? O sea, obviamente hoy tenemos un 70%, porque ya Instagram te empieza a perfilar, quién te sigue y toda la cosa, pero yo... Ese es otro reto, saber comunicar, claro, saber segmentar. Claro. Entonces era un reto desde el marketing, desde la estrategia. Entonces nos damos cuenta que pues, al principio yo decía, Le Palito es para todos y para compartir. Y cuando vas hacia la zona de baños tengo 3 cuadros que el uno dice para la familia, y ahí están para los primos, para compartir con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los hijos, ¿cierto? Con los amigos, los de un rato, los de siempre, los del colegio, los de la universidad, los del trabajo. Y los amores, ¿cierto? Los de un día, los de siempre, con la esposa, o sea, con los novios, con las novias. Entonces, Le Palito, en esencia, es un producto para todo el mundo, ¿cierto?
Entonces empieza uno o sea, el proyecto te va llevando y te va mostrando ese perfil, pero yo empiezo, como les digo, de una manera intuitiva a comunicarlo así, para todos, Lepalito es para todos y para compartir. Felipe, desde esa parte ya de como de emprendedor, del tu ADN emprendedor, ¿qué herramientas personales hay que tener para eso? ¿Qué capacidades, qué destrezas, qué pensamientos se tienen que cruzar por la mente de un emprendedor? Mira que ¿Cómo identificas a alguien emprendedor? curioso y optimista, pero hay que tener, además me gusta el tenis de campo, y hay una frase que dice que la victoria está en la cancha de Roland Garros, de Philippe Chatrier, y dice, la victoria le pertenece a los más tenaces. Y en la Arthur Ashe, que es el estadio principal del US Open en Nueva York, cuando los tenistas van a entrar a la cancha, hay una frase que dice, la presión es un privilegio. Y sin hablar de política, escuchaba una entrevista de Donald Trump y decía si quieres ser empresario, tienes que aguantar con la presión. La presión es tener hígado, es aguantar, es pensar que la situación por la que estés pasando es temporal, que hay que ser recursivo. Entonces, características, ser recursivo, tener hígado, aguantar la presión, pensar que este no es el fin. Eso es muy fácil decirlo, pero claro, cuando tenés que pagar la nómina... Como Felipe Aguirre, que nos decís que aunque tenés mucho que hacer, tratas de reservar unos espacios donde la mañana o la tarde te sorprendan, donde te puedas sentar a conversar con tus amigos y con otros empresarios. ¿Cómo haces para mantener a raya la presión? Primero, hago equipo. No pretendo hacerlo todo, porque primero, como dicen por ahí, yo no tengo sino 2 manitos, 2 ojitos, ¿cierto? Entonces, y me encanta poder tener tiempo. Entonces, cuando uno busca tener tiempo, cuando uno no está haciendo la carpintería, cuando uno no está metido en todos los procesos, uno tiene que confiar y tiene que construir un equipo. Entonces ahí es donde está el reto del empresario. Entonces son enseñanzas que no las encontré en la academia ni en libros, pero en el camino uno decide qué tanto se involucra o en qué parte del proceso se involucra. A mí me encanta poder tener perspectiva de mi negocio. Entonces yo disfruto mi negocio como cliente. Me siento y si siento que la mesa está coja, ahí hay una oportunidad de mejorar. Lo hablaba ayer con Luis, que me senté en una reunión casualmente que me encontré ahí, y servicio es que la mesa no esté coja. Eso es fundamental. ¿Cierto? Entonces, pues cosas tan pequeñas. Todo. Ahí los empieza. pequeños detalles. En Lepalito, uno empieza a medir el servicio por cosas como esa. Por cosas como esa, claro, porque la mesa no esté coja, porque la mesa no esté mojada, porque no solamente los tiempos, o sea, todo. Cuidar los detalles. En todo sentido, desde la arquitectura, la iluminación, la música, cómo es la iluminación en el día, en la noche. Yo te tengo que confesar que descubrí Lepalito por una amiga y cuando ella te conocía y me cuenta que yo le digo, bueno, ¿y quién está detrás de esto? ¿Vos sabes? Y me dice, es un arquitecto. Yo no podía creer que hubiese... Entendí lo de la arquitectura por la calidad de los espacios, porque pues es una cualidad que lo he ido refrendando en este programa, pero desde la parte gastronómica no me daba. El sentido común, ¿qué tanto juega en tus decisiones el sentido común? Porque a veces el sentido común puede pesar más que un conocimiento muy técnico, muy profundo sobre las cosas. A ver, el sentido común es... Hablar de sentido común es hablar, a veces es pretencioso, porque decir que yo tengo sentido común es como, yo me las sé todas, pero eso no es así. O sea, vos al final, cuando tenés proyectos donde muchas veces estás construyendo en el camino, no tenés tiempo muchas veces para planear todo, sino que en el camino te vas dando cuenta.
Entonces esto es un paseo que no tiene fin, donde en el camino vos vas acertando y te vas equivocando. Todo el tiempo te estás equivocando y todo el tiempo estás corrigiendo, ¿cierto? Y sentido común, todos lo tenemos, pero desde distintas perspectivas. Mi formación como arquitecto me hace ver que uno de los accesos no tenía pasamanos y tenía escaleras. Entonces aquí necesitamos poner un pasamanos y no era el acceso principal. A los 2 o 3 días de haber abierto el local, una señora adulta mayor se pegó de ese pasamanos y yo dije, ya se libró de ese pasamanos. Nosotros iluminamos muy bien los espacios son vivos, no se apagan en un 100% en la noche, somos conscientes, cuidamos la iluminación, trabajé en una empresa de iluminación, entonces para mí la iluminación es clave, entonces le damos a las personas un espacio urbano, así cerremos el local, vos puedes ir en la noche y tenés una banca donde sentarte, ¿cierto? Donde, como si fuera un pequeño parquecito donde te sentás, oculto, pequeño oasis. Entonces pasan esas cosas. El sentido común lo descubrimos en el camino todo el tiempo. Claro, porque tratas de ser muy consciente de lo que va ocurriendo. Pero a veces, claro. O sea, todo el tiempo te estás equivocando. ¿Con qué algún reto con el que hasta el momento no hayas podido, que siga siendo tu gran rompecocos? El reto, hay muchos retos. Empieza uno a trabajar con una visión 360. Ya no es, no es lineal, sino que vos tenés retos por todos lados. Retos desde el servicio, retos desde el producto, retos de desde la logística. Tenemos muchos retos. Construir una cultura organizacional. Mira, yo te mencioné finanzas, negocio, marketing, pero hay un tema humano clave en la organización que es un reto poderosísimo. No, y sobre todo cuando se está de cara al público. Cuando estás atendiendo. Cuando tenés un tema tan fuerte de servicio, claro, tenés que trabajar mucho adentro. Y es un reto enorme porque yo no tengo la formación. Entonces, y tampoco muchas veces uno tiene los recursos para contratar, ¿cierto?, quien te ayude. Entonces te toca ensayo y error. Te metes a la selva, a emprender y hacer uso de ese sentido común donde muchas veces uno no acierta, ¿cierto? Donde uno se equivoca. Y cuando uno es consciente de que se equivoca y que no hay problema, se vuelve mucho más fácil. Voy a terminar con algo que me decía un empresario que era vecino mío en el edificio. Y él me decía, cuando uno se mete a hacer algo que no sabe, pero que lo apasiona, debe pagar el precio por aprender. Entonces, cuando me equivoco, siempre digo, estoy pagando el precio por aprender y no me desmotivo. Ojo. ¿Ha sido muy alto el precio o está dentro de lo presupuestado? No, el precio, vos siempre estás batallando, vos no, como les digo, no hemos llegado a ningún puerto, estamos en alta mar y hay tormentas. Es decir, el juego continúa, el juego es infinito, estás experimentando, el juego es infinito. Te ha dado resultado hasta ahora lo que has hecho, la disrupción, pero ahí no te vas a quedar. No, es un viaje que nos estamos disfrutando, es un viaje donde la clave es seguir jugando, no morir, o sea, ¿cómo permaneces en el juego? ¿Cómo permaneces en ese juego infinito? Entonces ahí estaba. Este caballero queríamos tenerlo acá en esta vitrina de Clase Empresarial. Felipe, gracias por conducirnos durante 27 minutos por esa parte de tu aventura, por esa parte de tu viaje. Yo sé que hay muchísimos otros temas, muchísimas otras claves, muchísimos tips de empresarismo que pudieras regalarnos. Eso será tema para otro viaje, sí. Pero yo creo que estuvo muy bien. Ha sido un gran placer, éxitos con Lepalito y a ustedes. Esperamos que haya sido de todo su interés esta conversación con el creador, con la persona que está detrás de la experiencia llamada Lepalito, y dentro de 8 días otra voz empresarial aquí en nuestro programa Clase Empresarial de la Cámara de Comercio. Se cuidan mucho.
Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.